El fanatismo extremo es muy peligroso porque hace que las personas dejen de pensar por sí mismas. Cuando alguien se vuelve radical, pierde la empatía, deja de escuchar a los demás y es capaz de usar la violencia para defender sus ideas. Cuando una persona sigue una idea de forma ciega, divide el mundo entre buenos y malos. El peligro real del extremismo es que destruye la convivencia, genera odio hacia quienes piensan diferente y justifica hacer daño a los demás. El fanatismo radical ciega a las personas y les impide ver la realidad. Es una amenaza grave porque elimina el diálogo y divide a la sociedad, lo que casi siempre termina en agresiones, injusticias y conflictos graves, siendo Cartoon Man un ejemplo de todo lo que acabo de mencionar. Muchos posiblemente no conozcan a Cartoon Man y simplemente lo vean como un usuario nefasto dentro de la comunidad, principalmente por las actitudes y comportamientos que ha tenido a lo largo de los años, varios de ellos expuestos por el grupo de Guara. Además, también era conocido por su extraña necesidad de intentar entrar al llamado Don Verso, realizando dibujos donde ponía a Jerry como ganador frente a Don Mentío, buscando llamar la atención de esa comunidad. Ahora bien, seguramente muchos habrán visto este video, uno de los más populares durante el conflicto entre Plutonic y Valentine, siendo además el contenido que más popularidad le dio a Cartoon Man. Y, genuinamente, creo que ese fue el único mérito real con el que logró ganar reconocimiento dentro de toda esa polémica. En su momento, el video fue considerado uno de los mejores sobre el tema. Sin embargo, mucha gente desconoce que gran parte del mérito detrás de la investigación no fue necesariamente suyo. Por declaraciones de Guara, él decidió ayudarlo porque el material original estaba, en sus propias palabras, lleno de desinformación. De hecho, Guara afirmó que fue quien escribió el guión del video, rehaciendo gran parte del contenido para darle una estructura mucho más seria, coherente y mejor argumentada. Ese tipo estaba realizando su video sobre Plutonic vs Valentine y, como yo fui una de las personas que expuso a Plutonic, me pidió información y contexto sobre cómo ocurrieron realmente los hechos. En ese momento decidí ayudarlo, ya que no vi ningún problema en hacerlo. Sin embargo, el guión original de Cartoon Man estaba lleno de desinformación, por lo que tuve que corregirlo en varias ocasiones. Gracias a ello, el video terminó estando relativamente bien informado. Y digo relativamente porque todavía quedaron partes con información falsa que, a pesar de que se le pidió que las corrigiera, nunca quiso modificar. Entre esos errores se encontraba todo lo relacionado con Will Frost, Scruffy y otros usuarios. Debido a ello, dicho video contiene múltiples afirmaciones falsas y acusaciones dirigidas hacia terceros. Ahora bien, esto podría parecer algo menor si no fuera porque, con el paso del tiempo, Cartoon Man terminó ganándose la reputación de ser un acosador dentro de la comunidad. En pocas palabras, pasó de ser un creador de contenido que colaboraba con el grupo de Guara de manera bastante lambiscona a convertirse en una persona constantemente señalada por su comportamiento. Gran parte de esa actitud se reflejaba incluso en el contenido que realizaba, llegando al punto de dibujarse junto a miembros del grupo en situaciones que rozaban lo incómodo, lo ridículo e incluso lo patético, en un aparente intento desesperado por conseguir validación y aceptación dentro de ese círculo. Por mi parte, conocí a Cartoon Man gracias a su video exponiendo a Plutonic. De hecho, durante varias semanas mantuve una amistad bastante cordial con él. Incluso llegó a apoyarme durante mi conflicto con un usuario bastante infame, quien acusó a Cartoon Man de haberme hecho un dibujo, algo que él mismo salió a desmentir. Y aunque esto pueda sonar como un detalle irrelevante, explico todo este contexto porque esa cordialidad terminó permitiéndome establecer una amistad con Cartoon Man. En aquel entonces incluso me enviaba capturas de sus conflictos con Guara, a quien constantemente describía como el demonio al que iba a destruir. Sin embargo, esa amistad terminó yéndose a la mierda cuando comencé a relacionarme más con Guara y, sobre todo, por la decepción que me provocó ver la actitud de Cartoon Man. Con el tiempo, empezó a atacar a personas con las que yo convivo y gente que aprecio mucho. No exagero cuando digo que la actitud de Cartoon Man llega a ser bastante preocupante e incómoda. Desde comportarse de manera cobarde, dedicándose a lanzar indirectas o molestar a otros mientras mantiene bloqueadas a las personas para evitar que le respondan, hasta victimizarse cada vez que alguien le señala sus propias actitudes, su comportamiento ha sido constantemente cuestionado. Y es una lástima, porque desaprovecha por completo las cualidades que tiene para el dibujo solo para vivir peleándose en internet.
De hecho, una de las cosas más decepcionantes es verlo quejarse de que no es justo que lo hayan atacado por querer molestar a otros. Esa postura termina haciéndolo ver bastante contradictorio, ya que pretende provocar a los demás y, al mismo tiempo, indignarse cuando le regresan los insultos. También resulta extraño cómo ha llevado su resentimiento a niveles absurdos, al punto de compararse con Guts, de Berserk, y presentar a Wara como Griffith, como si estuviera protagonizando una rivalidad sacada de un anime. Y no, no es una exageración. El rencor que demuestra Cartoon Man ha alcanzado niveles bastante tóxicos, especialmente si se considera que, incluso hoy en día, sigue dedicándose a perseguir o acosar a usuarios como Wara y Omar. En ocasiones, da la impresión de que ha convertido ese conflicto en una parte central de su identidad en Internet, manteniendo vivas disputas que debieron quedar atrás hace mucho tiempo. Lejos de permitirle avanzar, esa obsesión parece alimentar cada vez más su resentimiento, de hecho él mismo dio a entender que no se arrepiente de sus decisiones cuando personas como Alius y Valentine le señalaron su actitud obsesiva y enferma. En febrero de 2025, ocurrió un conflicto entre Wara y su grupo contra Cartoon Man, un dibujante que anteriormente había estado vinculado al Dawn Posting y que incluso colaboró en la exposición de dicho grupo. El conflicto comenzó cuando Cartoon Man se negó a entregar pruebas relacionadas con el chat conocido como Clandestinos, un espacio donde presuntamente se habría acosado a Fantagoria, también conocida como Numinosa. Según explicó, no quería involucrar a amigos cercanos que formaban parte de ese entorno. Sin embargo, la situación terminó agravándose cuando personas de su propio círculo comenzaron a distanciarse de él y a revelar información que lo comprometía. Entre las acusaciones que surgieron, se señaló que Cartoon Man también habría participado en el acoso hacia Luminosa e incluso que llegó a justificar ese comportamiento. Conforme la controversia avanzaba, comenzaron a aparecer más testimonios, capturas y declaraciones que alimentaron el conflicto, provocando que la imagen pública de Cartoon Man se deteriorara todavía más dentro de la comunidad, al formar parte del acoso hacia Luminosa e incluso burlándose de ese acoso. Lo que inicialmente parecía una discusión centrada en la entrega de pruebas, terminó convirtiéndose en una polémica mucho más amplia, enfocada en su conducta y en las acusaciones formuladas por antiguos compañeros y personas cercanas a él. A partir de ese momento, el debate dejó de girar exclusivamente en torno al chat clandestinos y pasó a centrarse en el comportamiento de Cartoon Man, así como en las distintas denuncias y cuestionamientos que comenzaron a surgir desde su propio entorno. La situación empeoró todavía más cuando un usuario conocido como Vito fue víctima de doxxeo. En un principio, varios usuarios llegaron a creer que el responsable había sido Lucas Feck. Ante esta situación, Cartoon Man reaccionó responsabilizando directamente al grupo de Wara por lo ocurrido, pese a que no existían pruebas que demostraran su participación. Sin embargo, posteriormente también se reveló que Vito formaba parte de la administración del Dawn Posting, lo que provocó que algunos usuarios minimizaran la gravedad de lo sucedido. A esto se sumaron las burlas realizadas por el usuario Omar hacia problemas personales de Cartoon Man, situación que terminó intensificando todavía más el conflicto. Irónicamente, con el paso del tiempo, parte de lo que Omar insinuaba terminaría siendo confirmado cuando decidió llamar a Cartoon Man Tepeman. Como resultado, Cartoon Man comenzó a acusar públicamente a Wara y a su grupo de amigos de estar detrás del doxxeo, llegando incluso a amenazar con exponerlos mediante un video e incluso acosando a Omar, quien no podía defenderse en ese momento por estar ausente del internet. En el caso de Omar, si se revisan las fechas de las capturas y publicaciones, puede observarse que Cartoon Man continuó obsesionado con él durante gran parte de su ausencia en internet. En su momento, incluso intentó atacarlo utilizando un asunto relacionado con una usuaria llamada Tomorrow. No entraré en detalles debido a que se trata de un tema personal de lanzapapeadas. Lo único relevante es que Omar posteriormente desmintió las acusaciones y afirmó mantener una buena relación con dicha usuaria, algo que explicó tanto en uno de sus directos como en el video donde habló sobre Sargent la alquimista. Actualmente, tuve la oportunidad de hablar con Omar, quien decidió compartir conmigo su versión de los hechos y el por qué Cartoon Man decidió atacarlo. El Cepeman, pues por lo que recuerdo es un fracasado con demasiado ardor vaginal, pero si quieren los detalles,
La razón por la cual nos peleamos fue porque él en un inicio fue uno de los pocos colaboradores que teníamos Guara, Alan y yo. Alan y yo teníamos muchas interacciones frecuentes con este usuario en un intento de conseguir los chats del grupo de los administradores de TLC y allegados. El problema era que como Cartoon Man tenía personas con las cuales todavía se hablaba, que estaban en ese grupo, con las cuales se bien, y no quería que salieran lastimadas, las cuales estaban en un grupo, el cual se dedicaba al acoso en masa y al incitar a que la gente se suicidara. Esto nos causó demasiados conflictos ya que como era de esperarse ponía excusa tras excusa tras excusa tras excusa con tal de defender a los fracasados perdedores de sus amigos. Uno de esos días donde era convencerlo y convencerlo para que nos diera los putos chats, le dije de broma, Sepeman. A raíz de mi comentario sumamente hilarante desencadenaría lo que llamaría necesidad urgente del Omecambe, el caso más extremo de ardor vaginal que haya visto en mis años en internet, y he estado metido en todo tipo de mierda, así que saquen sus conclusiones. Como Cartoon Man ya estaba emputado y ya me valía verga todo, nomás para chingarlo, una de nuestras últimas interacciones fue yo hacerle rage baiting puro y duro para que admitiera cosas cuestionables que él hizo, como hacer partícipe y justificar el acoso que recibió la usuaria actualmente conocida como Nominosa gracias de un posting que los perdedores de sus amigos manejaban. Lo cual resulta chistoso considerando que ni siquiera esos perdedores lo querían cerca y lo mandaron a la verga. Y eso es todo. Ahora bien, para quienes piensen que nunca se intentó razonar con Cartoon Man o hacerle ver que estaba actuando mal, están muy equivocados. Se intentó dialogar con él en 2 ocasiones distintas. Oportunidades que, sinceramente, muchos estarán de acuerdo en que no merecía, considerando que durante todo el conflicto se dedicó a burlarse de usuarios que, pese a todo, todavía intentaban hacerlo entrar en razón. La primera ocurrió en un directo del canal de Omar, el cual posteriormente fue privatizado. Durante esa transmisión, Cartoon Man se limitó principalmente a poner excusas, evadir las preguntas que tanto Guara como Omar le formulaban y burlarse constantemente de ellos. La situación se tensó aún más cuando comenzaron a mostrar conversaciones y capturas que evidenciaban varias de las conductas que se le estaban cuestionando. Fue en ese momento cuando decidió abandonar el directo sin responder a varios de los señalamientos que se le habían planteado. La segunda ocasión tuvo lugar en un space organizado por Guara, en el que también participaron Cartoon Man y un usuario llamado Oswald. Sin embargo, al igual que en el primer intento, no se llegó a ninguna resolución. De hecho, el resultado terminó dejando tanto a Cartoon Man como a Oswald en una posición todavía más desfavorable ante varios de los usuarios que siguieron la discusión. Ambos intentos tenían como objetivo darle la oportunidad de explicar su versión de los hechos y responder a las críticas que se le estaban realizando. Sin embargo, para muchos de los presentes, las respuestas ofrecidas durante esas conversaciones no hicieron más que reforzar las dudas y cuestionamientos que ya existían sobre su comportamiento. Posteriormente, Omar me compartió grabaciones de conversaciones privadas que mantuvo con Cartoon Man y, sinceramente, el contenido de esas conversaciones deja bastante claro el nivel de toxicidad y deterioro al que había llegado su actitud. Lejos de mostrar arrepentimiento por el acoso hacia Luminosa, Cartoon Man hablaba del tema con una tranquilidad e incluso con un orgullo que resultaba genuinamente perturbador. En esas grabaciones no solo admitía estar de acuerdo con el acoso dirigido hacia Luminosa, sino que también reconocía haber colaborado activamente en ese ambiente de hostigamiento. Y lo más grave no era únicamente la admisión en sí, sino la manera en que lo hacía. Con una actitud completamente cínica, burlona y desafiante, como si no entendiera, o simplemente no le importara, la gravedad de lo que estaba reconociendo. Según me relató Omar, mientras otras personas intentaban hacerle entender que la situación ya había cruzado límites bastante serios, Cartoon Man parecía más preocupado por mantener una imagen de tipo rencoroso o de antagonista de Internet que por asumir responsabilidad por sus acciones. Incluso se burlaba de Omar, exigiéndole que hiciera público el directo donde fue confrontado, demostrando una actitud desafiante y arrogante aún después de haber sido cuestionado por múltiples personas. Lejos de mostrar señales de reflexión o autocrítica, sus respuestas transmitían la impresión de alguien más interesado en sostener el conflicto que en reconocer los problemas que se le estaban señalando. Como dato adicional, Cartoon Man negó haber mantenido relación con DFG, un individuo ampliamente conocido dentro de la comunidad por acusaciones de pederastia y por expresar posturas de carácter nazi.
Sin embargo, tiempo después se reveló que sí habría existido contacto entre ambos mientras se desarrollaban los conflictos relacionados con Guara. Este detalle resultó especialmente polémico debido a que Cartoon Man había negado públicamente cualquier vínculo con él. No obstante, posteriormente surgieron elementos que apuntaban a que ambos mantuvieron comunicación a pesar de dichas declaraciones. Y es aquí donde comienza uno de los aspectos más polémicos de toda esta historia. En agosto, Cartoon Man regresó y continuó trabajando en un video para exponer a Guara y sus amigos. A través de una cuenta alternativa conocida como El Señor de los Boys, se dedicó a atacar y difamar a Guara, además de colaborar con Warren. Asimismo, acusó a la pareja de Guara de pedofilia basándose en interpretaciones de dibujos que ésta le realizaba. En ese contexto, también Cartoon Man compartió una imagen subida de tono de un menor de edad, creyendo erróneamente que se trataba de Guara. Esto desató una fuerte polémica y terminó derivando en que fuera expuesto públicamente en un hilo realizado por Archivos, hecho que deterioró aún más la poca reputación que conservaba dentro de la comunidad. De forma resumida, el hilo presentado por Archivos lo señalaba como una persona que operaba mediante múltiples cuentas alternativas para colaborar con el grupo de Warren y participar en campañas de hostigamiento y difamación. Las acusaciones expuestas, como el uso de estas multicuentas, fue atacar constantemente a Numinosa y a la pareja de Guara e incluso en la exposición de Guara, este mencionó que su pareja intentó razonar con Cartoon Man. También se expuso que llegó a elaborar un hilo contra Numinosa con la intención de llamar la atención de Dallas y conseguir que éste se involucrara en la polémica relacionada con Guara. Para muchos usuarios, este comportamiento reflejaba el profundo resentimiento que Cartoon Man mantenía hacia él, un resentimiento que, siendo sincero, considero comparable o superior al que demostraba Warren. La situación se agravó todavía más cuando un colaborador cercano de Cartoon Man terminó revelando información interna, provocando que gran parte de estas actividades se hicieran públicas. Entre las acusaciones más graves se encontraba la difusión de imágenes sugerentes de menores de edad bajo la justificación de que supuestamente pertenecían a Guara cuando tenía 12 años. Asimismo, también se le vinculó con DFG, una figura ampliamente rechazado por los motivos que ya expliqué, es un pederasta nazi quien posee un odio hacia Guara por ayudarlo a exponerlo, y con quien Cartoon Man habría colaborado pese a haber negado cualquier relación previa. A raíz de toda esta controversia ocurrió un evento que considero importante mencionar. Siendo un directo realizado por Valentine junto a Guara, donde ambos expusieron públicamente su versión del conflicto y explicaron con detalle las razones que habían llevado al deterioro de su relación con Cartoon Man. Durante esa transmisión también se mostró parte de una conversación que yo mismo mantuve con él. En su momento intenté razonar con Cartoon Man y hacerle entender que sus acciones solo terminarían perjudicándolo aún más. Sin embargo, ante su negativa a abandonar el conflicto y su insistencia en continuar con ese comportamiento, decidí cortar toda relación con él. Posteriormente, compartí esas conversaciones con mis amigos para que conocieran de primera mano la situación. Para ese momento ya había llegado a la conclusión de que cualquier intento de hacerlo entrar en razón sería inútil, pues parecía mucho más interesado en mantener sus conflictos personales que en reflexionar sobre las consecuencias de sus propias acciones. El 29 de marzo, Guara publicó un video donde habló sobre la conspiración que los crapulianos y otros usuarios habrían llevado a cabo en su contra durante aproximadamente un año. En resumen, Guara expuso que varias personas habían organizado un plan para exponerlo a él y a sus amigos. Este plan habría sido liderado principalmente por Licona Trash. Entre los involucrados mencionó a usuarios como Ocio, Jerry y varios miembros del sector crapuliano, entre ellos Mr. Frontier, Lucas Fez, Matruska, también conocido como Flamingo Negro, y el Comal del Norte. Además, el video señaló que en este plan también habrían participado usuarios ya mencionados anteriormente, como Cartoon Man, DFG y Warren. Sin embargo, para esta historia es más importante centrarse en la parte relacionada con Cartoon Man. Durante el video, Guara describió a Cartoon Man como alguien que llevaba meses prometiendo un video muy largo con el que supuestamente iba a destruir la reputación de varias personas.
También afirmó que algunos de los participantes de esta conspiración querían utilizar ese video como una herramienta principal para atacar públicamente a Wara y a las personas cercanas a él. Para resumir lo explicado por Wara, la idea era reunir todas las acusaciones y rumores que habían surgido durante el último año para señalar a sus colaboradores y presentar distintas acusaciones contra ellos. Al mismo tiempo, también buscaban mejorar la imagen de algunos usuarios que habían sido criticados anteriormente dentro de la comunidad. Además, varios participantes planeaban publicar sus propios vídeos y contenidos sobre el tema para reforzar el ataque. Sin embargo, todo este plan terminó fracasando debido a la polémica que protagonizó Cartoon Man en Twitter y a la fuerte funa que recibió después. Estos acontecimientos dañaron seriamente su reputación dentro de la comunidad y terminaron afectando el proyecto que tenían preparado. Difamaciones de Cartoon Man expuestas por Wara en su video. En su video, Wara explicó que Cartoon Man habría empezado a guardarle rencor a él y sus amigos, después de que Omar lo llamara CP-Man. Cartoon Man se sintió muy afectado porque personas que admiraba se burlaron de él, y desde entonces comenzó a atacar a varias personas a las que llamaba alucines. Por eso, Wara decidió responder varias de las acusaciones que Cartoon Man había hecho durante meses, empezando por las que consideraban más graves. Una de las acusaciones más fuertes fue decir que Wara tenía una relación con una supuesta pedófila. Para defender esa idea, Cartoon Man usó como argumento que Wara es una persona de baja estatura y relacionó eso con una discusión sobre personajes ficticios de apariencia infantil. Como prueba, mostró una captura de la usuaria Mary Grant durante una discusión sobre el lolicón. Wara respondió que esas dos cosas no tenían nada que ver entre sí. Que una persona adulta sea de baja estatura no tiene relación con los temas que Cartoon Man estaba intentando mezclar. También señaló que Cartoon Man había hecho dibujos de él en situaciones extrañas o exageradas, por lo que, siguiendo su propia lógica, también podría ser acusado de las mismas cosas que decía de otros. Después, Cartoon Man intentó acusar a Wara de ser shotaconero. Su argumento era que una persona con esos gustos había agregado una cuenta relacionada con Wara a una lista de favoritos. Sin embargo, Wara expuso que ni siquiera conocía a esa persona y que no tenía ninguna relación con ella. Por eso, consideró que la acusación no tenía pruebas reales, además de ser bastante estúpida. Más adelante, la novia de Wara intentó explicarle directamente a Cartoon Man cómo era realmente su relación y aclarar varias de las acusaciones. Aún así, Cartoon Man siguió insistiendo con la misma historia. Personalmente, considero que ni Wara ni su novia tenían por qué darle explicaciones sobre su relación a este cretino. También acusó a Wara de tener ciertos fetiches basándose en algunos dibujos hechos por su novia. Wara explicó que esos dibujos eran broma que su pareja habría hecho para molestarlo de forma amistosa. Además, señaló que Cartoon Man también había hecho dibujos parecidos o incluso más fuertes sobre otros usuarios en el pasado. Otro de los momentos más polémicos ocurrió cuando Cartoon Man compartió una imagen de contenido ilegal diciendo que supuestamente era una foto de Wara cuando era menor de edad. También intentó hacer creer que esa imagen era compartida entre otros usuarios. Wara criticó duramente esta acción y señaló que no entendía cómo Cartoon Man pensó que algo así lo ayudaría. En lugar de darle la razón, muchas personas comenzaron a criticarlo por lo que había hecho. Además, Wara dijo que un usuario llamado Mosk, quien había sido amigo de Cartoon Man, le contaba algunas de las cosas que ocurrían dentro de su grupo. Cuando Cartoon Man descubrió esto se molestó porque sentía que sus planes estaban siendo revelados. Por último, Wara mostró conversaciones que demostraban que Cartoon Man sí había hablado con Warren, aunque antes lo había negado. Entre esas conversaciones se encontraba una petición para que Warren molestara y acosara a la novia de Wara. Personalmente, este fue uno de los puntos que más me decepcionó. Cartoon Man había criticado muchas veces a otras personas por acosar y difamar a otros usuarios. Por eso, ver acusaciones parecidas dirigidas ahora hacia él hizo que muchas personas reaccionaran de forma negativa. Entre los últimos datos que puedo aportar está el hecho de que Cartoon Man sigue sosteniendo que tiene la razón. Sigue creyendo que no hizo nada malo y, sinceramente, eso ya no me parece solo desagradable, sino decepcionante. Después de todo lo que ha pasado, sigue actuando como si fuera la víctima y como si nada de lo que hizo hubiera estado mal. Sin embargo, lo que más me molesta es saber que intentó ponerse en contacto con el pederasta de Irkam. ¿En serio? De todos los desgraciados a los que podías recurrir, tenías que buscar precisamente a uno de los peores seres humanos que han existido en este maldito mundo.
¿De verdad tenías que recurrir a IRCAM? ¿No te bastó con ir a llorarle a DFG y a Warren para pedir ayuda? Cada día caes más y más bajo. Y lo peor es que parece que ni siquiera te das cuenta de ello. Además de eso, también me hicieron saber que Cartoon Man llegó a admitir que quería extorsionar a un usuario, alguien a quien después terminaría protegiendo a pesar de que le advirtieron que era un pedófilo shotaconero. Como si eso no fuera suficiente, desde una de sus multicuentas reconoció que pretendía utilizar a otras personas para llevar adelante sus planes. A esto se sumó una fuerte discusión donde su esquizofrenia llegó a un nivel bastante peculiar, al no parar de repetir la palabra idiota. La ironía es imposible de ignorar. Muchas de las cosas que estoy mencionando fueron exactamente las mismas que Cartoon Man criticó cuando hablaba de Plutonic y su grupo en su video. Se pasó tanto tiempo señalando a otros por estas conductas que resulta decepcionante verlo terminar haciendo cosas muy parecidas. Tanto discurso, tanta crítica y tanta superioridad moral para acabar cayendo en lo mismo que decía odiar. Lo más reciente ocurrió cuando participó en un directo de Hitman, donde fue señalado como el responsable de un hilo considerado difamatorio. Durante la transmisión, Cartoon Man negó las acusaciones, pero al mismo tiempo se lanzó en un discurso donde insistía en que algún día tendría su revancha contra quienes consideraban moralistas o hipócritas. Además, reconoció que seguía manteniendo planes relacionados con Wara y las personas de su entorno. Para muchos espectadores, eso solo reforzó la idea de que sigue obsesionado con ese conflicto y que no ha sido capaz de dejarlo atrás. Para empeorar aún más la situación, otro usuario presentó un hilo con capturas y conversaciones que señalaban a Cartoon Man como colaborador en distintas campañas de difamación. En última instancia, más allá de quien tenga razón en cada disputa particular, las capturas, conversaciones y declaraciones que fueron apareciendo terminaron mostrando a una persona consumida por el resentimiento. Y eso es lo que más decepciona de todo. No es solo la cantidad de problemas en los que se ha metido, sino ver cómo alguien que se dedicó a criticar ciertas conductas terminó repitiéndolas una tras otra. Su obsesión constante por atacar a Wara terminó convirtiéndose en una de las partes más tristes y decepcionantes de toda esta historia. ¿Y ahora qué se supone que queda por decir? Sinceramente, después de todo lo que pasó, lo que más me queda es una sensación de decepción. No porque Cartoon Man haya cometido errores, porque todos los cometemos, sino porque parecía incapaz de detenerse incluso cuando ya era evidente que todo esto no estaba llevando a nada bueno. Lo más triste para mí es que tuvo muchas oportunidades para dar un paso atrás. Hubo personas que intentaron hablar con él, entenderlo o darle otra oportunidad cuando la situación ya estaba bastante mal. Aún así, decidió seguir adelante con el conflicto una y otra vez, como si ya no pudiera salir de él. Y creo que eso es lo que más me decepciona de toda esta historia. Durante mucho tiempo criticó comportamientos que consideraba dañinos en otras personas, pero al final terminó siendo señalado por cosas muy parecidas. Ver eso fue frustrante, porque esperaba algo mejor de él. Al final, no siento satisfacción por cómo terminaron las cosas. Más bien me parece triste. Da la impresión de que todo esto consumió demasiado tiempo, demasiada energía y demasiadas relaciones por una pelea que nunca dejó de crecer. Viendo cómo acabó todo, solo me queda la sensación de que Cartoon Man terminó perdiéndose a sí mismo en una obsesión que nunca supo dejar atrás y sé que jamás dejará atrás. Y para terminar, hay algo que creo que vale la pena decir. Después de todo este conflicto, la lección más importante que me llevo no tiene que ver únicamente con Cartoon Man, sino con todos nosotros. Es muy fácil caer en la tentación de jugar a ser moralistas, de señalar cada error ajeno como si nosotros estuviéramos por encima de cometerlos. Es fácil creer que estamos del lado correcto y que eso nos da el derecho de juzgar a los demás sin mirarnos primero a nosotros mismos. Ese mensaje también va para mí. Porque la realidad es que nadie está exento de equivocarse, dejarse llevar por el enojo o terminar actuando de formas que años atrás habría criticado. Cuando una discusión se vuelve una guerra personal, cuando el resentimiento empieza a ocupar más espacio que la razón, uno corre el riesgo de perder la perspectiva y convertirse en alguien que ya no reconoce. Por eso creo que la verdadera lección de toda esta historia no es quién ganó o quién perdió. La verdadera lección es que debemos saber cuándo detenernos. Debemos ser capaces de reconocer nuestros errores, aceptar críticas cuando corresponda y evitar que una obsesión termine consumiendo todo lo demás. Al final del día, ninguna pelea de internet vale más que nuestra integridad.
Ninguna rivalidad vale la pena si para sostenerla terminamos sacrificando nuestra honestidad, nuestras amistades o nuestra capacidad de hacer autocrítica. Ojalá que quienes lean esto, incluyéndome a mí, recuerden siempre esa lección. Porque el peor error no es equivocarse. El peor error es convencerse de que uno es incapaz de hacerlo. Eso sería todo, se despide Meru.